Hola amigos de Capricornio, bienvenidos a Lely Astral. Con todo el gusto y con todo el amor del mundo vamos a hacer este especial en el cual vamos a identificar qué es lo que esta persona pues quiere decirte, qué es lo que está sucediendo con esa personita especial. Y recuerda que si quieres saber sobre economía puedes ir al tarot semanal, ¿ok? Que acabamos de subir. Bueno, vamos a comenzar. Como siempre iniciamos nuestra lectura con un mensaje de parte de los arcángeles. Hoy el arcángel Gabriel quiere decirte: cree en la grandeza de tu poder. Defiende tus creencias y decisiones. Tu grandeza es inigualable y nadie puede quitarte tu poder. Al contrario, estás aquí para ayudar a empoderar a otros. Cree en ti. Es posible tener acceso a tu poder y utilizarlo gentilmente ante los demás. Bueno, quiero que ya mismo decretes en los comentarios lo siguiente. Y lo escribas: creo en la grandeza de mi poder. Creo en la grandeza de mi poder. Porque cuando tú lo decretas, vas con seguridad por la vida y esto mueve muchísimo tu vibración en el plano espiritual, en el plano astral, y cosas mejores comienzas a traer en el plano físico. Bueno, comenzamos. Vamos a ver primero un mensaje general del oráculo y luego vamos a ver cómo están las cosas con tu persona especial, ¿ok? Bueno. Recuerda que esta lectura es general, toma lo que te resuene. Si quieres algo ya personalizado y privado, puedes acceder a mis datos de contacto en la descripción y en el primer comentario. Bueno, la carta del ángel violeta es una carta muy bonita porque me está anunciando que respecto a tu energía llega un nuevo amanecer, ¿sí? Pienso que muchos de los Capricornios están en una etapa en la cual necesitan dar cierre a situaciones que están absorbiendo su energía y comenzar de nuevo. Me dice, sé que muchos de ustedes tienen como ganas, la necesidad, es que es eso, básicamente como la necesidad de realmente darle como un manejo nuevo, ¿sí? A todo lo que está sucediendo. Entonces, a comenzar con toda la energía. Bueno, por otro lado, me está diciendo que estás extrañando a alguien, ¿sí? Pero siento que es una persona que probablemente ya no se encuentra en este plano, ¿sí? Es decir, alguien que desencarnó. Y esa persona pues quiere decirte que nunca te ha dejado solo, nunca te ha dejado sola, sino que siempre estás allí. Otro mensaje que te envían tus guías espirituales es que necesitas ser coherente entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces, ¿sí? Que hay cierta incoherencia en ello. Vamos a ver ahora qué iniciales hay importantes para el amor en estos próximos días. Ok, aquí está mi cuarcito. Iniciales importantes para estos días. Tenemos la letra R, la letra A, la letra T, la letra L y la letra Q. ¿Ok? Bueno. Recuerda que puede ser la inicial del nombre, la inicial del apellido o la forma como le dicen a esta persona especial. Bueno, tenemos a Piscis. Signos importantes estos días. Tenemos a Libra, a Tauro y a otros Capricornio. Si ambos son Capricornio, déjense guiar por el signo ascendente o por el signo en Venus. Si tienen a alguien especial, este es el momento de decir en la mente el nombre de esta persona. Bueno. Los invito ya mismo a que se suscriban y nos ayuden con la meta de los 50,000 suscriptores en YouTube. Ok.
Bueno, vamos a comenzar. Tenemos esta carta del Caballero de Espadas, ¿sí? Recuerden que siempre me gusta que vayan entendiendo qué es lo que ven. Y esto me habla acerca de una persona con heridas en sus manos, ¿sí? Es decir, con heridas relacionadas a lo que hemos hecho. Entonces pienso que en el juego del amor muchos de ustedes han colocado demasiados recursos, invirtieron, siempre están dando de más y eso hace que terminen lastimados. Entonces a veces te preguntas, bueno, ¿por qué es que a pesar de dar mi mayor esfuerzo, siempre las cosas no salen como yo quiero? Me dice que últimamente estás atrayendo personas sin responsabilidad afectiva. Yo diría que personas que están cayendo casi que en la sombra narcisista, ¿sí? Entonces tienes que balancear tu energía para que más bien vibres mejor emocionalmente, porque siento que las últimas parejas que has tenido no son personas sanas emocionalmente, ¿sí? Aquí básicamente el problema, más que ser ellos, bueno, sí, ellos tienen sus problemas internos, pero al repetirse tanto un patrón de relaciones tan fallidas, tienes que analizar qué es lo que está pasando contigo, ¿sí? Porque siento que atraes mucho a gente que, como te digo, no tiene responsabilidad afectiva, a personas que honestamente lo único que me dice aquí que te generan son dolores de cabeza, preocupaciones, y que tienes que replantearte esto. Si este mensaje no está resonando, puedes ir a tu signo ascendente o al signo que al final te sugerimos. Pero yo pienso que en este momento tus guías espirituales te están haciendo un llamado de atención a que analices por qué se presenta aquí esta carta de la Torre, a que analices por qué estás fallando una y otra vez, casi que por las mismas cosas en temas afectivos. Me dice que algunos de ustedes es como que inician relaciones y van, esas relaciones escalan, tun, 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 todo sale súper bien, es como si hubieses conocido a tu príncipe azul, a tu princesa azul, y ahí es también el punto en el que idealizas y luego ¡pum!, te caes desde una altura súper gigante, allá hasta ese trono donde llevaste a esa persona, porque no sé, o sea, me parece que estás buscando con afán. Quizá estás buscando con bastante ansiedad y esto es lo que no te permite ver a las personas de una manera objetiva. La carta de la emperatriz me dice que cuando haces esto, cedes tu poder, cedes como tu autocontrol, cedes la capacidad de poder decir ya no más, ¿sí? Entonces me dice, diles a Capricornio que se replanteen qué tipo de personas y qué tipo de relaciones son las que están teniendo últimamente, porque si vienen aquí a consultar por un desamor, es porque, o sea, hay que analizarnos con qué gente es que nos estamos relacionando. Bueno, me dice, cuando ellos hagan esto, sí, cuando ellos hagan esto, se van a dar cuenta de que se debe actuar con prudencia. Este 9 de bastos es una carta que nos dice hay que actuar con prudencia, hay que ir con calma, hay que ir conociendo a la gente. También es una carta de los clarividentes y me dice diles que usen sus dones espirituales para conseguir pareja. No es posible que los tengan allí, los usen para otros y no utilicen su intuición para darse cuenta si la persona con quien estás es o no la adecuada. ¿Ok? Y la carta de las de oros me indica que cuando tú hagas este proceso de autoevaluación, de replantearte las cosas, de hacer los procesos de sanación correspondientes contigo mismo, con tu autoestima para atraer gente con una mejor vibración, llegará este as de oros que es la carta de la alegría o de la felicidad, ¿sí? Entonces, respecto al amor, tus guías quieren decirte esto, ¿sí? Si tienes una persona especial o alguien por quien preguntas si las cosas están mal, mira realmente lo que te vienen a contestar las cartas, ¿sí? Que este es de fondo el mensaje que tus guías quieren que sepas respecto a tu persona especial y a ti. Bueno, espero de verdad que lo tomes, de corazón te lo digo con todo el amor y vamos a ver ahora
¿qué mensaje te deja el tarot o el oráculo del amor? Me dice, no faltes a tu palabra, sobre todo cuando uno ya ha decidido hacer cierres con gente que no le conviene, pues tiene que mantenerse allí firme en eso que ha dicho. Bueno, quiero que ya mismo vayas y consultes tu signo ascendente. Si solo escuchas un video, tu lectura va a quedar a medias. Y si no lo conoces, quiero que vayas al video de Leo, ¿ok? Allí encontrarás un mensaje súper lindo para poder también encontrar más guía y dirección. Recuerda seguirnos en Instagram, Facebook, TikTok, por supuesto en YouTube, compartir este video y así apoyar a nuestro refugio de gatitos y perritos. Mil bendiciones a todos ustedes. Bye.